Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos de momento con el doctor Augusto Tandazo. Hay información, doctor Tandazo, que interesa al país. Tiene que ver mucho con las nuevas reservas encontradas en el campo ITT. Usted varias veces mencionaba que lo que se decía era muy poco y que iba a haber mucho más. ¿Cómo mirar el futuro petrolero del Ecuador como productor de petróleo luego de que se decidió ingresar en Ispungo-Tiputini y Tambococha, el famoso campo ITT? Algunos siguen reclamando que no debería tocarse este espacio por ser una gran reserva de biodiversidad, no solo del Ecuador, sino del mundo entero. ¿Cómo cuidar, cómo trabajar explotando el petróleo, pero cuidando el ambiente? Gracias, Claudia, por su entrevista. Hacerlo como lo está haciendo el Ecuador en este momento con Petroamazonas y como lo hacen en el otro lado las compañías Barrett y Perenco en el Perú. Lo que pasa es que hay una obsesión por determinadas personas, o bien porque tienen intereses en las empresas turísticas con facilidades turísticas que cobran $1.500 la noche, o también hay un tema que lo digo muy de frente y muy sin inmutarme y me hago responsable de lo que digo. Hay mucho interés porque los campos petroleros y ciertas áreas del oriente se declaren santuarios para que eso no sea topado. Entonces ahí sí puede circular libremente la coca. Es muy duro lo que usted dice, cuando vemos que cada vez hay más problemas. Vemos la última denuncia en donde está involucrado el propio gobierno venezolano a niveles de parentesco con los jóvenes que fueron capturados recientemente, que llevaban cocaína a Estados Unidos desde Venezuela vía Honduras. Claro que sí, pero adicionalmente hay un tema. El consumo energético en el Ecuador crece de manera interminable. Estamos creciendo a una tasa más o menos entre el 6 y el 7% cada año. Estamos creciendo el consumo energético. Cada vez consumimos más energía. Más energía. Pero de esa energía que consumimos, el 88% a la fecha es petróleo, son hidrocarburos. Entonces, necesitamos... Perdón la interrupción, por más que se han hecho y se ha invertido en temas de presas hidroeléctricas, de energía hidroeléctrica, ¿seguimos consumiendo cada vez más energía generada con petróleo? Claro que sí. En el caso de Coca-Cola Sinclair, caso total de Coca-Cola Sinclair, de más o menos el 80% que era la dependencia, 90% que era la dependencia de los hidrocarburos, con Coca-Cola Sinclair, 750 megavatios que entraron, estamos en 88%. Si nosotros vemos que entraría todo el parque hidroeléctrico, que está por terminar de construirse, la dependencia bajaría del 88 al 84%. O sea, está bien, son pasos enormes que se hacen en materia de hidroelectricidad, pero la dependencia de los hidrocarburos en el balance energético es muy superior. Entonces no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Si no explotamos el ITT, no vamos a tener dinero para las arcas fiscales, porque estamos dolarizados y ahí ingresa una masa enorme de dinero que no ingresaría por el turismo, porque las hosterías de la gente que tiene este tipo de facilidades ingresa solamente el IVA de lo que ellos cobran a los gringos. Es una cosa infinitamente inferior. Bueno, en muchos casos hacen apoyo sustentable y sostenible en las zonas de influencia. Uno ve Yachana ha hecho un gran trabajo, pero es específicamente y ubicado como un foco en ese sector. Sí, pero no son los ingresos al Estado central. Y segundo, más del 60% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Entonces, si está creciendo el consumo energético y cada vez importamos más combustibles, ¿de dónde va a salir el dinero para poder soportar esa importación de combustibles? Sí, es elemental. Y eso sin ITT. Con ITT algo se puede arreglar la situación. Primero porque estamos sustituyendo reservas petroleras que nos estamos, entre comillas, comiendo durante todos estos años.
Y con este petróleo lo que queríamos es paulatinamente ir sustituyendo esas reservas. Es una cuestión absolutamente normal lo que se está haciendo. Pero en este afán de tratar de cuestionar, yo este fin de semana he estado haciendo algunos análisis, recolectando alguna información, porque es otro tema que lo tienen confundida la ciudadanía. Le dicen más o menos a la ciudadanía, es que la actividad petrolera, y esto lo dice especialmente Roque Sevilla, es que es altamente contaminante de petróleo. Entonces viene la pregunta de la ciudadanía, ¿dónde es altamente contaminante? ¿El momento de producir el petróleo o el momento de consumir los combustibles? El momento de consumir los combustibles. Aquí tengo datos que a la ciudadanía le pueden servir. El 3% de la contaminación de gases de efecto invernadero se lo deben al petróleo. 3% de los gases de efecto invernadero que se emiten en el Ecuador, que son más o menos 46 millones de toneladas métricas de CO2. El 3% es leña, la contaminación por leña. El 5% es la contaminación por caña. Nos queda el 89% que son contaminación por combustibles. 34% por diésel, 25% por gasolina, 16% por fuel oil, 7% por gas licuado de petróleo, 5% de gas natural y 2% de jet fuel. Entonces, lo que se consume dentro de los vehículos, los aviones, el transporte en el país. Todo. Entonces, no es que dejando de explotar el ITT, como lo dijo alguna vez Roque Sevilla, la señora Cacabas y toda esta gente que viven soñando en el aire, no es que dejando de explotar el petróleo se deja de emitir CO2. Se emite CO2 cuando se consume diésel, gasolina, fuel oil, gas licuado de petróleo, gas natural o jet fuel. Ahí está la gran masa. Entonces, si no explotamos el ITT, igual tenemos que importar esa cantidad de combustibles. Entonces es una falacia. Pero cuando uno le escucha a usted y dice, lo importante es también generar combustibles, ¿usted está de acuerdo con la famosa refinería del Pacífico? Es obvio que tenemos que estar de acuerdo desde el punto de vista técnico. Pero ¿qué pasa con los costos? Cuando uno analiza los costos, compara, la mayor obra de infraestructura del siglo XXI es el Canal de Panamá, costó en torno a los 5.000 millones porque la refinería cuesta más. Ve las refinerías que van a hacer en México cuestan la tercera parte de lo del Ecuador. ¿Por qué es tan costoso hacer la refinería en el país? Es sencillo de explicarlo. Desgraciadamente el presidente Correa y su gobierno siempre están soñando en proyectos ampulosos. Voy a poner un ejemplo. Pero solo mover tierras, doctor Tandazo, costó más de 1.500 millones de dólares, solo mover las tierras para la construcción. Cuando lo pudo haber hecho empresas nacionales. Y además, socio estratégico es o era PDVSA, y PDVSA también. Sí, PDVSA como socio estratégico de la empresa Refinería del Pacífico y los contratos con Odebrecht. También se construyó el acueducto. Pero mire usted esto. Si importamos más del 60% de los combustibles que consumimos, es obvio, por demás obvio, si en una casa se consume pan en cantidades enormes, es obvio que lo lógico sería que pongan un horno para que ahí mismo fabriquen el pan, pues, al menos si son productores de harina. Es normal, es una decisión técnica, no es una decisión política, la gente a veces confunde, el gobierno de Correa, no dejemos que haga la refinería. Y eso hasta me despierta sospechas de gente, de los que creen que van a llegar al nuevo gobierno, decir, déjenme este proyecto para yo hacerlo. Pero ¿por qué hay dudas, doctor Tandazo? Primero, por los costos. Segundo, porque cuando se anunció la refinería y se puso la primera piedra, estábamos en el 2008, vino el presidente Chávez a poner la primera piedra en un lugar en donde no se movió la tierra. Después, porque se hablaba que en la refinería se iba a procesar crudo venezolano. Entonces genera una serie de alertas y uno dice, ¿para qué hacer una refinería si no va a funcionar con nuestro crudo? No, sí va a funcionar con nuestro crudo, sí va a funcionar. Es otra desinformación que tiene alguna gente. Primero, sobre el precio. El precio sube de 4.000 millones de dólares que es anunciado en el 2007. Yo tengo aquí toda la información, si hubiera una cámara la captan. Información oficial además, información oficial. De 4.000 millones de dólares sigue subiendo a septiembre del 2007 a 5.000 millones, a julio del 2008 ya costaba 6.000 millones la refinería, a mayo del 2009 10.000 millones, luego 12.000 millones, 12.600 millones y después 13.000 millones. Entonces, primera pregunta, ¿por qué sube de 4 a 13.000 millones? Primero, porque no habían estudios. Segundo, porque quieren hacer una refinería, que yo en eso le quiero decir al gobierno, o sea, con toda la petroquímica que se pueda implementar, por Dios, hagamos una refinería sencilla. ¿Para qué? Para tratar de evitar el que por lo menos no importemos combustibles. Entonces hagamos una refinería de 6.000 millones, no más. Es como cuando uno hace una casa y está más joven. No va a ser la primera casa con piscina, basement y montonera de cosas. La primera casa es sencilla, con capacidad de ir creciendo.
Entonces, hagan una refinería sencilla que le permita al Ecuador evitar ese desangre. Pero en este afán de oponerse al tema, se llega incluso a cosas como, por ejemplo, decir, bueno, casi preguntarse quién es Ryder Scott, que es la empresa certificadora que trabaja en esto. Ryder Scott Petroleum Consultants es una empresa que trabaja desde 1937, que incluso los Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos, le ha contratado para hacer estudios. Entonces, y hacen este juego en materia de comunicación, ¿verdad? Dicen, ¿y de dónde saca esas cifras Correa? O sea, es como que Correa dice y hay más petróleo. No, esas cifras no las dice Correa. Esas cifras obviamente las pone en consideración de la opinión pública el Ministerio de Hidrocarburos, la Vicepresidencia y otras entidades, Petroamazonas, pero es en base a un informe de Ryder Scott, donde dice hay 750 millones más de reservas en el Tiputini, que además demuestra que esto sería una sola estructura con Imuya. ¿Por qué? Porque esto pasa en el Ispingo, en el Tambocoche y en el Tiputini, que se han hecho tan pocas perforaciones que no se ha logrado delimitar cuál es la verdadera dimensión del yacimiento. Entonces, estamos empatados con el yacimiento peruano. Por eso era su preocupación de que si Perú saca, de pronto Ecuador se queda sin. Bueno, este crecimiento de las reservas son hacia el flanco occidental, hacia Imuya. Pero en la medida en que Tiputini siga perforando al otro lado, van a seguir apareciendo reservas, porque es la misma cuenca sedimentaria. Y lo cual en la parte hidrocarburífera da tranquilidad al futuro del país. Claro, nos dice de que podríamos contar con petróleo ecuatoriano para la refinería. La refinería está calculada la refinería de Manabí, con un 83.5% de petróleo ecuatoriano, solo con 16.5% de petróleo importado de Venezuela. Entonces, este descubrimiento le da sustentabilidad al proyecto de la refinería y ojalá se encuentren mucho más reservas. Pero ¿se justifica, doctor Tandazo, que exista una ampliación del techo de la deuda para conseguir los dólares para la refinería? A ver, hay varios tipos de deudas, pero si yo me endeudo para poner en este caso un negocio que sería producir petróleo para el fisco y producir petróleo para la refinería, obvio que cualquier crédito está justificado. Esos créditos que son para gasto corriente, que son para proyectos que no son de un retorno inmediato de las inversiones o para no invertirlos en infraestructura como manda la Constitución y que se ha inobservado la Constitución en ese campo, esos créditos cuestiónenlos, pero no estos. Estos son créditos que son ampliamente respaldados, porque irían... Aunque sea una refinería tan costosa de alrededor de 14 millones, no, tiene que hacer una pequeña. Una pequeña, pero además con crudo ecuatoriano, pues. Si en una refinería se mete crudo a costo de producción, aquí viene un tema importantísimo. Cuando se incrementan las reservas de un campo, por volumen, por economía de escala, bajan los costos de producción, porque va a haber más petróleo. Se está calculando que la explotación de un barril en el Tiputini, que es donde está trabajando Petroamazonas, costaría $10. Entonces no es lo mismo meterle a una refinería crudo de $10 que meterle crudo importado de $50. Y a futuro sería mucho más dramático porque el precio del petróleo es coyuntural, no es que se va a quedar en 50, es una coyuntura... ¿Usted cree que va a subir? Porque si cada vez hay más consumo de energía vinculada al tema hidrocarburífero, los precios deberían... Y los mismos países occidentales, que son los que están presionando la baja del precio, están prácticamente destruyendo sus proyectos de desarrollo de fuentes alternas de energía por costos de la energía. No es rentable gas de esquistos, no es rentable. Vea qué bueno que me dice eso. ¿Dónde estarán los analistas? Aquellos que repetían como loros, analistas nacionales, y que le dijeron al país, no, es que ya sale el crudo de esquistos de Estados Unidos y se acabó el precio del petróleo. Y que además le dijeron al país que iba a crecer el precio del petróleo a $5 cada año. El petróleo ha crecido en 6 meses, más o menos lo que ellos preveían crecer en 5 años. Y segundo, la producción petrolera de Estados Unidos, incluyendo esquistos, ha caído en más o menos 500,000 barriles diarios. Entonces, yo sí reclamo a los analistas, a los medios de comunicación, a los actores de la opinión pública, seriedad, cifras reales, análisis, no venir así sueltos de huesos y decir cualquier cosa. Entonces, el precio se va a recomponer. Y obviamente, imagínese usted, a ver, no hacemos la refinería, el precio vuelve a $120 el crudo ecuatoriano. ¿A cómo cree que se van a poner los combustibles?
Ya llegamos a importar combustibles gastando 5.000 y más millones de dólares solo en importación de combustibles. Ahora estamos gastando menos porque el precio ha caído. Lo que pasa, doctor Tandazo, es que hay preocupación en varios sectores. De pronto decimos, sí, refinería, pero más pequeña. Pero también cuando vemos cuánto costó la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, uno dice, son demasiados gastos para el producto que se obtiene. Y siempre hay dudas en el tema de transparencia del uso del gasto público. Ya, pero son escenarios diferentes que hay que analizar. El uno es el que usted plantea, Claudia, y yo le voy a plantear otro. Por ejemplo, la gente dice, es que el petróleo es el excremento del diablo. El petróleo es el producto más dúctil y más noble que ha dado la humanidad, porque con él se producen miles de productos que sin los cuales, por ejemplo, los carros no podrían circular. ¿De dónde sacamos un producto para llantas de tantos miles de millones de carros? Entonces el petróleo es algo bueno. Ahora, si le dan un mal uso, si con el petróleo se hace un acto de corrupción, un contrato corrupto, eso no quiere decir que el petróleo per se sea malo. Entonces hay que controlar que los gobiernos administren la cosa pública, los recursos públicos con responsabilidad, lo cual no quiere decir que el petróleo per se es bueno o per se es malo. Entonces es una cosa. Y lo otro, que necesitamos hacer una obra de ingeniería, una refinería, claro que necesitamos hacer. Ahora, ¿cómo la contraten? Si hay un sobreprecio, eso ya es otro tema en donde tienen que preocuparse los analistas, los actores sociales, los partidos políticos, los asambleístas en el tema de fiscalización, para controlar que los proyectos no tengan ese plus que a veces dudamos todos y por qué cuesta tanto. Le voy a poner un ejemplo que hasta ahora a mí me mueve el piso. Mire usted, por ejemplo, en un campo como Tiputini, donde toda la inversión es nuevita, todo es nuevo, iniciaron con un costo de producción de $18 el barril. Y creen que con estas nuevas reservas va a caer a $10. Entonces cuando uno dice $18 en un campo nuevo, con todo nuevo, tubería enterrada, todo construido desde los helicópteros para evitar hacer grandes carreteras, la trocha de árboles de otra manera, sistemas escadas, sísmica con detonantes biodegradables, y cuesta $18. Y uno dice, ¿y cómo así le dan $35 en promedio a las compañías petroleras por los contratos de participación? Cuando ya estaba puesto el campo, ya estaba explotándose el petróleo. Ya estaba todo, entonces uno dice, eso no quiere decir que el petróleo per se sea malo, pero obviamente esos manejos no son claros, no pueden ser jamás claros, porque además, recuerde usted, la renegociación de contratos de este gobierno se dio en el 2011, y en el 2011 hay que comparar papas con papas. En el 2011 a Petroproducción le costaba producir un barril de petróleo $5, y a Petroamazonas $6.50. Y en ese mismo año renegociaron con tarifas de $35. Entonces eso tienen que explicar. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué se les permite que una empresa privada, no sé cómo lo hagan, como no pueden entrar ahí dentro los estamentos del Estado a controlar la contabilidad, les tienen miedo de entrar? Sí, no sé cómo lo hagan. Puede mirar cómo fueron otorgados los contratos. Sí, pero Contraloría es una puerta abierta a lo que sea. Contraloría está para sancionar al alcalde del Cantón Chimbo, pero para las grandes cosas no está. Mire usted, Glosa Responsabilidad Civil Culposa, Glosa, 120 millones en el caso de Odebrecht, Central San Francisco, y de la noche a la mañana se desvaneció la Glosa. Entonces, enjuicien a los auditores porque han sido pésimos. O sea, la Contraloría crea estos blobs y después se desinfla todo. Pues claro que tendrá que haber comisiones de la verdad, una nueva Contraloría, pero una Contraloría que profundice en los temas, porque hay cosas que son absolutamente inentendibles desde el punto de vista de cómo se manejan las cosas. Pero además hay un tema que permítame decirle, por ejemplo, el Chuqui, como decía Velasco Ibarra, el causante de todos los problemas, Petroecuador. Y en este caso Petroamazonas. Finanzas. El Ministerio de Finanzas es un agente distorsionador de la economía ecuatoriana que perjudica permanentemente la economía. Ejemplo, Petroecuador está tranquilo, no tiene necesidad de venderle a Petrochina, no tiene necesidad de colocar el campo Auca con Schlumberger, pero viene la presión de finanzas. Yo necesito un anticipo, entrégueme ese campo, un campo absolutamente productivo como Auca, y entonces ¿quién fija la tasa de interés? El Ministerio de Finanzas. ¿Quién obliga a esa renegociación? El Ministerio de Finanzas. ¿Quién presiona por los préstamos que obtiene del banco chino? Y el banco chino condiciona que se pague con petróleo, de ventas de Petrochina. ¿Quién condiciona eso? Finanzas, que es el que discute esto con el Banco de China. Entonces, hay que repartir la responsabilidad donde está. O sea, el Ministerio de Finanzas, en este gobierno al menos, ha sido una entidad derrochadora totalmente, que no ve el futuro,
que lo hipoteca al país para los próximos no sé cuántos años, todo es con anticipo. Hacen un contrato minero, anticipo de las regalías. Entonces, todo eso hay que analizarlo para después no confundirse. No confundirse para no tomar. Mire el caso del campo Sacha. Hoy la gente está dudosa que qué pasa con el campo Sacha. Qué bueno que se vaya a PDVSA. La pregunta es, que fuera de micrófono también decíamos, cuando se otorgó el campo Sacha a PDVSA en determinadas condiciones, además Venezuela nos ofreció campos petroleros a Ecuador. En esa época el ministro de Hidrocarburos era el actual fiscal general del Estado, el doctor Galo Chiriboga, que estuvieron en un enlace en Venezuela, en teoría recibiendo el campo en Venezuela. ¿Qué pasó con este intercambio del campo Sacha con campos venezolanos? A ver, primero hay que decir las cosas en su orden. El que decide, y además no lo consulta porque lo firma, el acuerdo, el convenio internacional que firmó con el Ministerio de Minas y Petróleo de Venezuela para la entrega del campo Sacha, para la entrega del complejo de refinación de Manaví, hacerlo con PDVSA, y para la explotación del ITT, es Alberto Acosta Espinosa, cuando firmó el 17 de abril de 2007 el convenio con el gobierno venezolano. Entonces, primero pongamos nombre y apellido. Sacha termina entregándose en base a este convenio, tanto que en el contrato de Sacha, en la parte de antecedentes, consta como señalado este convenio. Ahora, el convenio firmado por Alberto Acosta. Ya. Luego viene el 2008, con el presidente de la República. Pero ¿qué es lo que nos ofreció Venezuela y que está en el convenio que firmó Acosta? Nos iban a entregar el campo Ayacucho 5. Un campo prospectivo. Ahí ya nos comenzaron a perjudicar, porque no es lo mismo entregar un negocio que ya tiene clientela, en este caso, un campo que ya está desarrollado como Sacha, que un campo que vamos a ver cuánto petróleo hay, que es Ayacucho 5. Nunca nos lo dieron. Luego nos ofrecieron Tibacum, otro campo en Venezuela. Y por último nos ofrecieron una participación en el campo Dobocubi de Venezuela. Pero yo quiero dimensionar las cifras. Yo pienso que el Ecuador, por mucho cariño que le tengan a Venezuela, deberían tener un poco de sentido común y de dignidad. Nosotros le estamos dando el 30% del campo Sacha a PDVSA. Y PDVSA es un campo que produce 70.000 barriles, 72.000 barriles diarios. Y ellos terminan ya en última instancia, cuando nos ofrecen Dobocubi, nos ofrecen un campo que produce 6.000 barriles diarios y nos ofrecen el 14% de 6.000 barriles diarios. Ve, a mí me hacen esa propuesta y yo no sé por dónde los mando sacando a los venezolanos. Entonces, ¿por qué se dejan tomar del pelo? Entonces, qué bueno que se vaya a PDVSA, pero obviamente, ojalá este campo, que es precioso el campo Sacha, que tiene todas las facilidades construidas, no sea, te vas PDVSA para tener que entregarlo a Halliburton. Pero otra cosa, ¿va a ser entregado en las mismas condiciones que Ecuador entregó a PDVSA? Porque también hay que revisar cómo es devuelto el campo. Las instalaciones están en buen estado. ¿Qué va a pasar con esta devolución de un campo? No, si hay inversiones, se han hecho inversiones en estos años, alrededor de 340 millones de dólares de inversiones. El campo es el mejor campo porque tiene las facilidades petroleras construidas. Obviamente que como el gobierno, vea, el campo debería quedarse en Petroamazonas, pero como el gobierno quiere anticipos, tanto que hoy le están sacando al Banco Central del Ecuador, le están haciendo que pase más de 2.000 millones de dólares a las arcas fiscales por la falta de liquidez. ¿Qué es lo que quieren hacer con AUCA? Repetir, con Sacha, repetir lo que se hizo con AUCA. Con AUCA le pidieron un anticipo a Halliburton, a Schlumberger. Acá le quieren pedir un anticipo a Halliburton o a la empresa que quiera aportar a ese campo y meterse en ese campo para vender bienes y servicios. Pero va a venir un anticipo. Y eso ya rompe un poco, no un poco, sino de manera drástica la economía del campo. Petroamazonas es una empresa competente. Mire lo que está haciendo con el ITT. Costos de producción bajísimos, cuidado del medio ambiente, pero cuando está más en la punta la empresa estatal, le quitan campos para entregar a la empresa privada. Entonces yo no entiendo. Mire usted esto, anunciaron vender para resolver parte de la crisis fiscal montonera de instituciones que de verdad no son rentables, pero venden las mejores gasolineras que tiene Petroecuador, o sea, la carne, aquello que es además que nos sirve como un referente del mercado, como son las mejores gasolineras de Petroecuador. Uno dice, oye, vendan aquello que realmente sean activos improductivos, empresas que no tengan mucha trascendencia en la economía, pero estaciones de servicio, gasolineras de primer nivel, no tienen por qué vender. Entonces, ahí es donde uno se les rompe los esquemas y dice, bueno, ¿a dónde van con este tipo de políticas? ¿A dónde van? Porque no son coherentes.
no son coherentes. Entonces, y hay ventas de otros activos que no las hacen. ¿Por qué no venden? Vienen anunciando que venden los canales estatales Gama TV y Telecentro y las demás radios que tienen desde hace tiempos, pero nunca culminan con la venta. Nunca culminan con la venta y se siguen quedando con los activos porque necesitan de esos medios de comunicación para las elecciones. Mientras tanto, las estaciones de servicio, que creo que hoy me parece, o ayer se recibían ya las ofertas para la estación de servicio, para las gasolineras. Claro que eso va a volar en un día, porque eso es un negocio ultra, súper rentable. Entonces, esas cosas deberían también explicarlas porque necesitamos un Estado que participe en determinados renglones de la economía. Yo no creo en el Estado que siempre nos han dicho los empresarios. El Estado tiene nada que hacer. No, señor. El Estado es regulador y además el titular de las actividades. Si las actividades petroleras, eléctricas, telefónicas, solamente pueden funcionar por delegación, por concesión. El gestionamiento se privatiza, pero el titular es el Estado. Un proyecto que sea rentable, ¿por qué tiene que pasárselo a la empresa privada? Si el Estado también tiene necesidades básicas de ingresos fiscales y adicionalmente para poder sustentar proyectos sociales. Con sus argumentos, entonces, ¿cómo hacer para que los campos, de Sacha que vuelve al Estado ecuatoriano, TDVSA sale, cómo hacer que sea manejado por el Estado ecuatoriano y no a través de anticipos se lo concesione nuevamente? Con presión en la opinión pública y haciendo que la gente entienda que, por ejemplo, en esto hay que hacer una campaña diciendo que se queden en Petroamazonas. Pero la gente como que tiene ese recelo. ¿Por qué tiene que quedarse en Petroamazonas si es el antro de corrupción? Deben haber determinados niveles de corrupción como hay en todas las empresas. Pero el concepto es que eso lo maneje la empresa estatal. ¿Y usted está de acuerdo que maneje también el tema ITT y de acuerdo a que siga manteniendo los campus que al momento maneja Petroamazonas? Es que mire usted, finanzas permanentes, esto lo ha hecho durante estos últimos 40 años de industria petrolera. Le empobrece al sector petrolero, o sea, le corta todo el flujo de dinero para que la empresa al menos tenga para recuperar los costos de producción de cualquier actividad. Entonces después sale el titular. Como no tenemos liquidez, hay que llamar al capital extranjero, hay que llamar a la inversión extranjera. El gran justificativo. Pero el momento que llega la inversión extranjera, el Ecuador pierde el 100% de la renta, pues. O sea, claro que va a venir una determinada inversión, que la empresa la va a amortizar a la velocidad de un rayo, pero después ya no tenemos el 100% de la renta. Por ejemplo, contratos de prestación de servicios. Hasta $35 no es nuestro, es de la empresa. Y el tal margen de soberanía es mentira, porque si cayó el precio de $35 para abajo, sencillamente se acumula la deuda con las compañías petroleras. Entonces, pierde el Ecuador renta petrolera. Y eso no se debe permitir en campos al menos que son totalmente probados. Hay un tema que a mí me molesta, que es el siguiente. En los países siempre se llama al capital privado internacional para que haya inversión de riesgo. Entonces, claro, tengo una cantidad de campos prospectivos donde se cree que puede haber petróleo, pero vengan para ver. Pero no, tienen que venir donde hay reservas. Sacha tiene reservas, capital extranjero. AUCA tiene reservas, capital extranjero. Los campos de los contratos de prestación de servicios, esos contratos de esos campos ya finalizaban en el 2012 la mayoría de ellos, y el Estado hubiera recuperado esos campos. No, se prorrogó la fecha y luego, después de unos años, recién se renegociaron los contratos. Cuando esos contratos debían haber estado ya en manos estatales. Entonces el Estado tiene que estar allí. Yo por eso tengo terror, por ejemplo, que el ITT, que deben estarlo mirando los chinos y una cantidad de compañías. Mañana les digan, señores, como usted no tiene esos 500 millones que le falta o esos 1.000 millones para invertir, aquí estoy yo para salvarle la vida. Sí, pero pierde el Ecuador la renta, pues pierde el 100% de la renta. Y ahí volvemos a otros análisis, qué ocurre con la refinería y qué ocurre con todos los demás. Muchísimas gracias al doctor Augusto Tandazo. Nos deja una serie de inquietudes y preguntas además hacia ciertos sectores del oficialismo como el propio Ministerio de Economía, que de acuerdo a su criterio es quien decide cómo se maneja el tema petrolero y no directamente Petroecuador o Petroamazonas. Además, él es muy claro al demostrar una vez más los enormes recursos que tiene el ITT, que están empezando a descubrir. Él dice que está de acuerdo con su explotación, que hay que trabajar en ello, porque es la única manera de tener como país recursos al futuro en el campo hidrocarburífero. También habla de la importancia de construir una nueva refinería, pero una refinería más modesta, no de 14.000 millones, sino a pensar en una de 6.000 millones que garantice la refinación del crudo ecuatoriano para evitar gastar en derivados del petróleo y en todo lo que el Ecuador gasta en combustibles. Hace una serie de análisis sobre qué se debe o qué no se debe vender
dentro o como Estado. Él le preocupa muchísimo que las mejores gasolineras de Petroecuador se estén vendiendo, cuando él dice se debe vender las que necesitan más inversión y no las que son negocio seguro. Nuevamente, gracias al doctor Augusto Tandazo. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el economista Pablo Dávalos. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Con nosotros. En este momento damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, con quien queremos hablar sobre la situación de la economía del país. Pablo, hay preocupación en varios sectores, hay incertidumbre en otros cuando ve lo que está pasando. Por un lado vemos a la Asociación de Bancos Privados, o Asobancos denominada ahora, que habla de un sistema financiero fuerte, pero por otra parte vemos preocupación cuando el Estado adeuda cada vez más y el propio ministro de Finanzas habla de que las deudas atrasadas sobrepasan los 2.000 millones de dólares. ¿Cómo analizar esta economía además de un año preelectoral? Efectivamente tenemos en la economía dos choques, si tú quieres. El primer choque se produjo en el año 2015 cuando descendió el precio del petróleo y se apreció el dólar. Ese choque condujo a una crisis de liquidez que se experimentó durante todo el 2015. Y en el año 2016 tuvimos un segundo choque provocado por medidas de ajuste por parte del gobierno que trasladaron la necesidad de financiamiento hacia los hogares, elevando los impuestos de tal manera que se redujo la capacidad de consumo y por lo tanto la economía entró en recesión. Entonces tenemos en este momento... Pablo habla de recesión, que es igual a crisis, pero vemos que el gobierno nacional dice que no hay crisis.
Es preocupante el hecho de que el gobierno nacional no asuma los indicadores económicos, porque eso implica que no puede generar políticas económicas para resolverlos. Es decir, si el gobierno asume el contexto de la crisis, eso significaría política económica para resolver la crisis. Lamentablemente el gobierno no quiere asumir el hecho de que el Ecuador tiene problemas fuertes de desempleo, problemas fuertes en la liquidez. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gobierno paralizado por sus propias expectativas y una economía que literalmente se está derrumbando. Eso lo aprecian los hogares. En este momento el desempleo está creciendo de una forma alarmante. Las empresas están dejando de invertir a sí mismas de una forma alarmante y el gobierno no hace nada. El gobierno, en cambio, está preocupado más de su propia liquidez y no está preocupado de resolver los problemas del país. Problemas del país que Pablo está mencionando, temas de desempleo, temas de valorización del dólar, temas sobre todo de acceso por varios sectores. Hay profesionales que se gradúan, no tienen cómo encontrar trabajo. Los becarios, ayudados por el propio gobierno que ha sido una muy buena obra, regresan al país y no tienen dónde trabajar. También hoy son 100 días del terremoto de Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo o qué políticas debería llevar adelante el gobierno para reactivar la parte económica? Generalmente los terremotos, las catástrofes naturales ayudan a la economía a realizar inversiones y esas inversiones generalmente levantan las economías. Es decir, cuando hay una catástrofe natural hay mucha afectación, hay mucho dolor y todo lo demás, y los gobiernos se ven obligados a buscar financiamientos, se abren además líneas de crédito y eso contribuye a que la economía empiece poco a poco a levantarse, ¿no? Eso es lo que pasa en las catástrofes. Pero ¿qué hizo el gobierno? Aprovechó la catástrofe, aprovechó la sensibilidad nacional para imponer un paquete de ajuste. Es decir, el gobierno dice, yo necesito recursos fiscales, yo necesito pagar, no estoy pagando porque se me cayó el precio del petróleo y hice malos contratos petroleros, entonces necesito eso, pero tengo que subir impuestos. Si subo impuestos en frío, esto me va a provocar un costo político muy fuerte. Pero si la gente está sensible y le digo que esos impuestos son para ayudar a la gente con lo solidaria que es la población ecuatoriana, van a comprender y el efecto político se va a minimizar. Pero eso el gobierno no impuso los impuestos. Porque fue demasiado rápido, es decir, el terremoto fue un sábado en la noche y el jueves fue mandado el decreto económico urgente. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba los impuestos y esos impuestos no tienen absolutamente nada que ver con la reactivación de esas provincias. Esos impuestos obedecen a la necesidad fiscal del gobierno de tener liquidez y eso lo acabamos de ver en este momento cuando los medios de comunicación demuestran, por ejemplo, que 120 millones de la cuenta de los impuestos que supuestamente iban para las víctimas del terremoto se utilizaron para pagar a proveedores del Estado. Pero el gobierno argumenta que se ha pagado a proveedores de la zona de terremoto de Esmeraldas y Manabí. Ese es el argumento efectivo del gobierno, pero lo que estamos viendo es que se pagaron proveedores del Estado. Es decir, no fueron utilizados esos recursos para la reactivación económica de las personas afectadas por el terremoto. El terremoto fue un argumento, fue un pretexto. Ese argumento es pretexto, pero también es oportunidad. ¿Cómo buscar oportunidades por el terremoto? Cuando 100 días después vemos una serie de declaraciones de los damnificados del terremoto, angustiados porque dicen, conseguimos un crédito, volvimos a abrir el negocio, pero no hay quien compre en la zona. Por ¿Cómo supuesto, reactivar porque la no parte tenemos productiva? el país 100 días después del terremoto, no tiene un programa de reactivación económica para esos sectores. No tenemos un programa. No hay en este momento una valoración exacta que nos indique. No nos sirve lo que calcularon de 3.000 millones y algo. No tenemos una valoración exacta de lo que ha pasado, no tenemos una valoración de los efectos. ¿Por qué? Porque el país no dispone de información. Y le pongo un ejemplo, el último censo agrario que se hizo en el país fue en el año 2001. Desde el año 2001 hasta la presente fecha no hemos hecho un censo agrario. Entonces, no sabemos, por ejemplo, la afectación agrícola en esos sectores. ¿Por qué? Porque no hay información. Uno. Dos, tenemos que el hecho de que el terremoto evidenció las condiciones de pobreza de la población. La sociedad ecuatoriana ha estado muy acostumbrada a vivir de la propaganda, ha estado muy acostumbrada a imaginarse una realidad que no corresponde a lo que realmente estamos viviendo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? En el terremoto vamos los quiteños, vamos los ecuatorianos a las provincias afectadas y no solamente vemos las víctimas del terremoto, sino las víctimas de la pobreza. Hay muchas comunidades que aprovechan la solidaridad de la gente para que se les lleve comida, para que se les lleve algo, no por tanto por el terremoto, sino porque esa es su condición diaria, porque están viviendo en condiciones de pobreza, no por el terremoto, sino desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque no hay política agraria para esos pequeños campesinos, no hay políticas de riego, no hay políticas de comercialización, no hay políticas de apoyo a la pequeña industria, ¿no? Esos sectores
vivía mucho del turismo, pero no había nada más en esas provincias aparte del turismo, ¿no? Había un sector dedicado a la producción agrícola, por decir algo, cebolla, no estaba exportando cebolla fuera del país y otros insumos que se producen en Manabí. En Manabí y Esmeraldas representan alrededor del 8% del Producto Interno Bruto del país. En este país la gran producción se concentra en una sola provincia, que es Pichincha. Entre Pichincha y Guayas usted tiene casi todo el país, ¿no? Pichincha, Guayas y Azuay representan lo fuerte del país, ¿no? Y ahí está además el electorado. ¿Qué hay en esas provincias? ¿Qué hay, le digo, en Esmeraldas o en el caso de Bueno, Manabí también es una fuerza electoral importantísima, tomando en cuenta en el momento que estamos viviendo. Pero no hay políticas públicas de largo plazo. Y uno piensa en Puerto, piensa en Manta, piensa en todo lo que se ha hablado de ejes multimodales partiendo del aeropuerto y el puerto de Manta hacia la Amazonía y hasta el Brasil. ¿Qué pasa con todo lo que hemos escuchado por varios años y al final no se concreta? El terremoto nos demuestra la situación real del pueblo, no la situación de las élites, no la situación de los sectores que tienen posibilidades económicas, de las pequeñas comunidades que no han tenido política pública durante todos estos años, que han vivido de la caridad, que han vivido del turismo, etcétera, y eso nos demuestra el terremoto. El terremoto también era una oportunidad para empezar realmente una planificación, para empezar realmente desde cero, si usted quiere, con planificación urbana, con planificación de pequeña industria, de crédito, etcétera, pero son oportunidades perdidas por el país. Pero son solo 100 días. ¿Cómo volver a replantear lo que usted está diciendo? Estamos vísperas de proceso electoral. ¿Cómo rearmar y tomando como oportunidad el terremoto? El Ecuador va a entrar en un ciclo político electoral. En ese ciclo político electoral distorsiona todos los fenómenos económicos, es decir, usted va a tener candidatos que se van a aprovechar del dolor de la gente para decirle voten por mí porque yo sí voy a hacer. Va a tener el gobierno que va a hacer exactamente lo mismo, aprovecharse del dolor. Pero en este ciclo electoral, ¿qué sacamos con poner también una pregunta sobre si tenemos o los funcionarios públicos o candidatos o lo que sea, tienen o no tienen cuentas en paraísos fiscales? ¿Qué tiene que ver con esto, con la problemática electoral y la problemática económica del país? Porque no tiene nada que ver, y eso es lo que nos preocupa a todos los ciudadanos, que los problemas fundamentales del país deberían estar en la mesa de trabajo, ¿no?, del país y del ambiente electoral. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una banalización de los temas más importantes, tenemos candidatos que ofrecen crear empleo, no dicen cómo van a crear empleo, no dicen qué encadenamientos van a hacer, solamente dicen yo soy un empresario, yo voy a crear empleo y le mienten al país. Tenemos un gobierno que ha mentido al país durante todo este tiempo. Pero usted inicialmente apoyó, si uno piensa 2006 también apoyó a Rafael Correa. No, jamás apoyó a Rafael Correa. ¿Nunca apoyó? Nunca apoyó a Rafael Correa, todo lo contrario, fui uno de los primeros críticos desde el año 2006, me opuse a la candidatura de Rafael Correa porque lo conozco bien a Rafael Correa, justamente por eso jamás lo apoyé, sabía que era un peligro y desde ese entonces hasta la presente fecha jamás he colaborado absolutamente en nada. Yo estuve en 2005 en el gobierno de Palacio con Rafael Correa al frente del Ministerio de Economía y de ahí hasta la presente fecha nunca he estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, jamás, y he sido uno de los críticos más fuertes desde el año 2006, cuando en el año 2006 y 2007 todo el mundo apoyaba ese proyecto político, los críticos éramos muy pocos, ¿no? Entonces ahora las críticas resultaron ciertas. O sea, Rafael Correa es un personaje demasiado enamorado de sí mismo que no permite que el país solucione los problemas que lo afectan y que este momento tiene secuestrado al sistema político. La hegemonía de este partido político no permite que este momento tengamos la posibilidad de empezar a resolver los problemas reales del país. Estamos concentrados en la campaña electoral, el sistema político está paralizado por la hegemonía de este partido porque no hay decisiones y los temas fundamentales, temas de empleo, temas de producción, temas de inversión, temas de comercialización, temas de canasta básica, etcétera, simplemente no se tocan, no se mantienen, ¿no? Estamos preocupados por la coyuntura, estamos tratando de ver los problemas de la coyuntura, pero en coyuntura dejamos de lado los problemas fundamentales del país. ¿Qué planteamientos usted haría con su conocimiento para que... Lo primero, a ver, empleo. ¿Cómo reactivar empleo en el país? ¿Cómo reactivar para que haya más plazas de empleo digno? No subempleo, no... todo aquello que atenta contra los derechos del ser humano, sino un empleo digno en el país. Y la primera política de empleo, aunque usted no lo crea, es la política agraria. Es la primera política de empleo. Si no hay políticas agrarias, no hay política de empleo. La segunda política para sostener el empleo es la pequeña y mediana industria. Es decir, nosotros tenemos en el país una columna vertebral que sostiene el empleo y está dado por esa pequeña industria y no hay políticas para la pequeña industria. Necesitamos
Una banca pública que haga inversión, una banca pública que acompañe a los emprendimientos, una banca pública que tenga capital en riesgo. Necesitamos integrar esa banca pública con el sistema productivo nacional y el sistema educativo nacional y las universidades. En fin, necesitamos un programa de reactivación económica y para eso necesitamos que el gobierno reconozca la crisis. O sea, no es una cuestión académica, no es que uno esté a favor o en contra del gobierno, no es por hacerle quedar mal ni hacerle quedar bien, porque esto lo pagamos todos. Es para que el gobierno diga con responsabilidad ante los ciudadanos ecuatorianos: sí, estamos en crisis y en consecuencia he decidido, como presidente, tendría que decirlo Correa, con mi equipo económico fomentar un plan anticrisis. En ese plan anticrisis vamos a desarrollar líneas de crédito emergentes para la pequeña industria que en este momento no tiene acceso, ¿no?, a créditos. Hemos decidido dar marcha atrás en los impuestos que están castigando la capacidad de consumo de los hogares. ¿Para qué? Para que los hogares tengan capacidad de consumo y relancen la economía. Hemos decidido una nueva política de impuestos orientándonos más hacia los impuestos progresivos, etcétera, ¿no? Eso debería ser el gobierno de manera urgente, de manera prioritaria. Son ideas muy buenas, pero ¿cómo garantizar que las personas crean en ese gobierno que relance estas posiciones? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, con el dinero electrónico. No hay credibilidad con la ciudadanía. ¿Cómo arrancar con nuevas políticas económicas para garantizar o mejorar lo que usted dice, generar una anticrisis? ¿Cómo hacer que la gente confíe? Este es el problema más fuerte, es la confianza. Y el gobierno no tiene confianza incluso de sus propios partidarios. Porque cuando el gobierno propone el dinero electrónico como mecanismo alternativo de liquidez que tiene mucha legitimidad como mecanismo, ni sus propios correligionarios creen en esa propuesta. Es decir, si usted les dice a los funcionarios del gobierno que están dispuestos a apoyar a la Revolución Ciudadana, está bien, ustedes apoyan la Revolución Ciudadana, a partir de ahora les vamos a pagar con dinero electrónico. Esa gente dice: no, gracias, a mí me pagan con dólares. Es decir, ni los propios militantes, funcionarios de Alianza País creen en Alianza País, en la política económica. Y por eso, si usted habla de una reactivación, líneas de crédito para pequeña industria, cómo generar más plazas de empleo, cómo confiar. Porque el eje de la economía también es la confianza. Se llama confianza. Si no hay confianza, una economía se estanca, ¿no? Los empresarios necesitan confianza en el futuro para invertir, los hogares necesitan confianza para consumir, ¿no? La sociedad necesita confianza para aceptar una moneda. Si no hay confianza, todo eso se desbarata, todo eso se construye sobre lodo, sobre bases muy endebles, ¿no? Y eso es lo que estamos constatando en este momento. Hay confianzas políticas con el régimen de ciertos sectores, pero no hay confianzas económicas. La ciudadanía ecuatoriana le ha dicho: dinero electrónico, no, muchas gracias, no. Yo no lo voy a aceptar el dinero electrónico, ha dicho la ciudadanía, incluidos los funcionarios del gobierno. Entonces no hay confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar, creo yo, la coyuntura electoral. Pero ¿cómo dotar a los candidatos que tengan algún tipo de posibilidad de un sustento, como usted señala, para que busquen políticas anticrisis reales, no por temas coyunturales o conseguir votos, sino cosas que efectivamente las puedan hacer y las deban hacer? Que sean más serios, y eso tiene que ver con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigir a los candidatos más seriedad, menos demagogia, menos mentira, menos manipulación, porque son temas muy fuertes. La dolarización es un tema muy fuerte que nos afecta absolutamente a todos, y no es justo un tema tan fuerte como la dolarización que sea objeto de maquillaje electoral, que sea objeto de una disputa electoral donde los actores ni siquiera entienden bien lo que es la política monetaria. O el empleo. No es justo que los candidatos ofrezcan el empleo de una manera absolutamente demagógica, es decir, que no generen confianza al país y le ofrezcan soluciones reales, efectivas. Usted habla también del tema de políticas agrarias, generar empleo y dar un buen nivel a quienes trabajan en el agro. Eso lo hemos oído por muchísimos años, Pablo, que Ecuador es un país agrícola que debe virar nuevamente al agro, pero al final no existe la política, no existen los incentivos. ¿Cómo cambiar y aterrizar los discursos a realidades? Le cuento un dato más o menos. El año 2015 el Ecuador importó en comida alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿no? 1.700 y algo, y destinó a desarrollo agropecuario 400 millones de dólares.
Es decir, el Ecuador, que es un país que tiene la posibilidad de producir muchísimos bienes agrícolas, no ha desarrollado la arquitectura institucional, las políticas públicas para apoyar a sus campesinos, apoyar esa producción agrícola. No existe. ¿Y por qué no se toman ejemplos? Existe, por ejemplo, en el tema cacao, ejemplos extremadamente exitosos, desde ganadores de concursos hasta que casi el peso del cacao es igual al peso del oro. Hay barras de chocolate ecuatoriano que se comercializan en $300 en el mercado internacional. ¿Cómo no tomar eso como ejemplo para apuntalar otros sectores? Porque Ecuador es un país mega diverso, rico en agricultura y sus productos son bien recibidos en todo el mundo, pasando ya el que tengamos consumo interno garantizado. No, los agricultores no tienen líneas de crédito. No tienen tampoco, sobre todo los pequeñitos, ¿no?, que son los que ponen la comida en la mesa, no tienen protección para las siembras, es un seguro de siembra, un seguro de cosecha, post cosecha. Están sometidos a un problema muy fuerte que se llama monopsomio. El monopsomio es cuando el productor, después de haber producido, trata de llevar al mercado, pero no hay posibilidades, hay un solo comprador y le dice, mira, yo te compro a este precio, y generalmente el precio que ofrece ese único comprador es una décima parte de lo que el agricultor estaba pensando en vender. El agricultor, ¿qué hace? Como no tiene posibilidad de llevar él esa mercancía, esa producción al mercado, se sacrifica con este comprador, ¿no? Tenemos una fuerte cadena de intermediación, si usted quiere, desde la producción agrícola hasta que la comida está, o sea, el plato está en la mesa, ha pasado por 5, 6, 7 manos, ¿no? Y eso incrementa los precios, porque el Ecuador pero no favorecen al productor. No favorecen al productor. O sea, no tiene seguros, no tiene estrategias de comercialización, de almacenamiento. Todo el sistema de almacenamiento que tenía el país fue destruido y no ha sido rehabilitado hasta el momento. El Ecuador no dispone hasta el momento de políticas agrarias, tampoco dispone de políticas de Pero la famosa ley de aguas, todo lo que se aprobó en la Asamblea Nacional durante este último periodo que apunta al agro, no ha beneficiado. No, o sea, las políticas agrarias son completas, son integrales, ¿no? Y deben contar con la participación de las personas que están en el campo produciendo. O sea, en un escritorio un burócrata no puede impostarle a un productor, no puede ser mejor que un productor porque el productor sabe exactamente lo que significa la producción agrícola. Por eso la política agraria tiene que construirse con los productores, tiene que construirse con los actores que están generando esa política agraria, y lamentablemente en el país en estos años no ha existido política agraria, no hay política industrial tampoco, no hay política para la pequeña industria. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un ciclo político de la economía. Nos hemos gastado los recursos de la renta petrolera de una manera muy alegre, si usted quiere, y ahora que no hay esos recursos de la renta petrolera, estamos entrando en crisis de liquidez y no sabemos qué hacer, ¿no? El país, este momento, año 2016, sus actores políticos, sus actores económicos, sus técnicos, su gobierno, no saben qué hacer. Por eso se niegan a reconocer la crisis, porque no saben qué hacer. O sea, han sido rebasados por la coyuntura, y nuestra preocupación, en vez de preocuparnos por la producción agrícola, en vez de preocuparnos por la producción de empleo, nos preocupamos por quién va a ser candidato, nos preocupamos por si va a ser candidato Cintia, si va a ser candidato Nebot, si va a ser candidato Lazo, si va a ser candidato Correa, si va a ser candidato Glass, y los problemas fundamentales simplemente no los consideramos. No importa quién sea el candidato, si lo importante es que ese candidato va a ayudar a resolver los problemas fundamentales del país, y eso implica por asumirlos, eso implica por ponerlos sobre la mesa y trabajarlos, con lo duro que puede ser una estrategia, además que puede quitar votos, ¿ah? Porque si usted diseña políticas agrarias, tiene que suspender tratados de libre comercio, así de simple. Y eso significa enojarse con algunos sectores de la sociedad, pero hay que ponerlos en la mesa, pues. Entonces, el Ecuador, este momento, está concentrado en la fanfarria del espectáculo, si usted quiere, pero no se ha concentrado en los problemas fundamentales y que tienen que ver con todos los ecuatorianos, ¿no? Con todos los lugares ecuatorianos. Con esto queremos agradecer a Pablo Dávalos. Él es muy claro al decir, tenemos que asumir la crisis, asumirla como tal, no solamente el gobierno, sino los candidatos o posibles candidatos a la presidencia de la República. No discutir sobre quién es candidato, sino sobre qué políticas pueden reactivar el aparato productivo. Él habla con claridad. Uno es mirar hacia el agro, dar políticas efectivas en donde los productores se sienten a decir
qué necesitan y cómo apoyarlos, y también generar políticas de empleo. Uno de los problemas más graves del país es el desempleo, no hay duda alguna de ello, y que tanto sectores oficiales como posibles candidatos transparenten la información y digan qué van a hacer para sacar al Ecuador de la crisis en la que estamos inmersos. Él dice, hay que primero aceptar la crisis para después buscar políticas. Al referirse al terremoto de Manabí y Esmeraldas, hoy cumplimos precisamente 100 días al respecto. Él lo vio como una oportunidad, pero lamenta que al final lo que se ha hecho es tener nuevos impuestos y no generar oportunidades para Manabí y Esmeraldas. El terremoto evidenció la pobreza de estas zonas, evidenció las dificultades de sus habitantes. Hay que buscar alternativas para que salgan adelante, y una posibilidad es el tema agrícola. Son provincias, sobre todo Manabí, eminentemente agrícolas, cómo trabajar con ellos y cómo hacer que se rompan las cadenas de intermediarios, que él dice hay al menos 5 entre que se produce un producto y llega a la mesa nuestra. Buscar maneras más efectivas de que los agricultores lleguen con sus productos directamente a los consumidores. Gracias a Pablo Dávalos, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Queremos recordar que este programa tiene el apoyo de la Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento, EMAPS, también Cooperativa de la Policía Nacional, Chevy Plan y las tarjetas Experta. Todos ellos confían en nosotros y de esa forma llegamos diariamente a sus hogares, a sus vehículos. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y a través de la web de Radio Sucesos y Telesucesos. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sea parte del más avanzado Centro de Desarrollo Infantil. Si usted es parvularia bilingüe, inglés-español, y reúne los siguientes requisitos, llámenos. Experiencia de al menos 5 años en educación inicial con título mínimo de tercer nivel. Capacidad de liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo y creatividad. Conocimiento en áreas administrativas y sistemas audiovisuales de enseñanza. Convenir entrevistas personales al 09 97 37 2081.